Muy buenos días, bienvenidos al episodio número 34 del podcast ATE, el podcast del análisis tecnológico empresarial. Mi nombre es Alejandro Ortiz Vivas, como ya lo saben, y estamos estrenando podcast este año. Digamos que no se había grabado ningún episodio durante el 2016. Ahora el podcast va a tener una emisión mensual. Digamos que nos hemos ido acomodando diferentes formatos de transmisión del podcast. Quiero hablar del resumen del 2015. Digamos que lo más importante es que se está aprendiendo a emprender. También se está aprendiendo a vender. Una de las cosas más importantes en un emprendimiento en realidad es vender más que el mismo producto, porque si tienes un muy buen producto, pero si no lo sabes vender, entonces vas a tener el problema que nadie lo va a conocer. Si no tienes una estrategia de marketing correcta, si no tienes una estrategia de ventas correcta, tu producto va a morir. Entonces digamos que esa es una de las cosas que aprendí del 2015. También pues que hay algunas reuniones, como por ejemplo las que hace la Cámara de Comercio. Te aprendes a presentar, te aprendes a decir rápidamente de qué se trata tu emprendimiento, algo muy parecido a lo que es el elevator pitch. Digamos que aprendemos cómo debemos hablar de nosotros muy rápidamente, explicar qué hacemos y escuchar al posible, al prospecto, al posible cliente. Se aprendió también de los errores. Digamos que tuve un problema con una de las entrevistas que estaba realizando. Como ustedes saben, yo tenía un Lumia. Este celular, pues digamos, grabé la entrevista con el celular y el celular de alguna manera presentó algunos problemas, tocó formatearlo y nunca salvé la entrevista. Entonces digamos que la entrevista que le hice, la hice a José Gaona. Les voy a resumir rápidamente lo que me acuerdo que hablamos. José tiene un emprendimiento que se llama Mejor en Bici. Ellos se dedican a prestar bicicletas a las empresas. Tienen algunas condiciones ahí para alquilar las bicicletas a nivel empresarial para ayudar al transporte de Bogotá. Él me comentaba que tuvo problemas con algunos socios que emprendieron, tienen algunos socios capitalistas, pero al final de cuentas quedaba solo él. Digamos que él siguió con la idea, la mejoró, la innovó y pues salió adelante. Entonces yo les voy a pasar el contacto de José. En algún momento le volveré a hacer la entrevista. Digamos que estas cosas son muy raras que pasen, pero pasaron. Entonces esto es mejorenbici.com. Ellos, digamos que yo le preguntaba que si no había tenido problemas. Acá en Bogotá siempre se presentan problemas con los robos de las bicicletas. Entonces él me decía que no, que se presentaron de 100 ciclas que tenían en algún momento 3 robos durante todo el tiempo que habían andado. Ya llevan como 10 años, entonces digamos que ese no era el problema que se presentaba. Incluso me comentaba que uno de los socios con los que emprendieron trató de robar la idea, armó la competencia. Entonces son cosas que se presentan para nosotros como emprendedores, que tienes que mirar cómo lidiar con ellos. Desde el punto de vista de tecnología, pues ellos tienen su página web, pero digamos que no es una estrategia online, sino que simplemente ellos se van presentando a las empresas y van haciendo contactos de negocios. Entonces, bueno. Otra cosa que se aprendió el 2015 a través de las personas con las que iba hablando y mi propia experiencia es que uno nunca debe rendirse. Por ejemplo, este podcast se emite desde Colombia. Aquí en Colombia no es tan común el tema del podcast, porque digamos que una de las cosas que promueve el podcast es el iPhone, y aquí es más fuerte el Android. Entonces simplemente mientras se va dando a conocer, al principio pues evidentemente no lo escuchaba casi nadie. Conocidos, digamos que yo tengo la estrategia de por redes sociales, por Facebook, por LinkedIn, por Google Plus, por Twitter. Twitter yo casi no lo manejaba, lo estoy aprendiendo a manejar. Facebook es un gran canal, digamos que la gente anda muy pendiente de lo que uno anda haciendo. Pero una de las cosas más impresionantes fue que por medio de Google Plus empecé a darme a conocer un poco en México sobre todo, y por LinkedIn a nivel empresarial también
muchas personas andan pendientes. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, pues el podcast se ha ido dando a conocer poco a poco. Entonces, la expectativa está en que en este 2016 va a crecer mucho más. Sin embargo, el grabar un podcast es algo engorroso. Eso es como en la televisión que dicen, no, 5 minutos de televisión son como 2 horas de grabación. Bueno, con el podcast es más o menos parecido, a pesar de que al principio se notaba mucho que lo editaba, ahora al final pues lo dejo un poquito con errores y con cosas que se van presentando. Entonces, quiero darle la bienvenida a este 2016. En la página pueden encontrar ahora los proyectos en los que voy a trabajar. Entonces voy a trabajar en la academia. La academia es un proyecto en el cual pretendo dar algunos tutoriales, algunas clases de Excel, financieros, de programación, de cosas que yo manejo. Tengo, digamos, que me agradan, que me gustan. Entonces quiero aprovechar ese espacio de la academia, lo estoy desarrollando, próximamente va a estar disponible. Eh, el proyecto Quentana es un proyecto donde voy a desarrollar programas de software. Digamos que yo como ingeniero de sistemas siempre he querido tener una empresa de desarrollo de software, pero pues como ustedes conocen de la estrategia Lean, eh, siempre es importante probar antes pues, de crear. Entonces en este caso voy a hacer algunas incursiones en el tema del desarrollo de software. Vamos a empezar con desarrollos de aplicaciones de escritorio. ¿Por qué no móvil? Porque digamos que de alguna manera estas aplicaciones de escritorio van a cumplir una serie de etapas, entonces van a servir como de prototipos. Esa es la metodología de este proyecto. De parte del desarrollo web, digamos que vamos a trabajar en el sorteo que se realizó del 2015. Roberto Meneses se llama la persona que ganó el sorteo. Hemos estado en contacto con él. También he tenido problemas como todo. Hemos tenido problemas de conexión. Él se encuentra en Perú. Yo me encuentro acá en Colombia. Pero bueno, lo vamos a ir trabajando durante este 2016. También tengo en la página una nueva sección que se llama Post, que es como si fuera el podcast, pero de forma escrita, como el blog antiguo. Digamos que grabar el podcast es un poquito complicado, sobre todo en temas de tiempo. Entonces el post me va sirviendo para ir escribiendo cosas que se me van ocurriendo. Por ejemplo, hablamos del Bayo, que ya mi Bayo pasó a Windows 10. Entonces ahí les voy comentando cositas cortas que no merecen todo un programa, pero sí merecen, por ejemplo, un post de cosas que me voy encontrando con Windows 10, que hasta ahora pues ha sido muy positivo. El podcast pues digamos que está en una emisión de alguna manera mensual, ocasional, mientras va cogiendo fuerza, mientras yo voy teniendo en cuenta eh, todo lo que representa el podcast. Digamos que apenas estoy incursionando en esto, yo no soy profesional en el podcast y se nota, pero sí quiero transmitir las ideas en las cuales eh, quiero transmitir muchas cosas que yo conozco. Del tema de la programación quiero hablar un poco también, entonces voy a aprovechar la academia para eso. Entonces, en el resumen de enero, pues tenemos la vuelta que fue el 12 de enero, estaba de vacaciones. Hablamos de ingresos pasivos, los invito a que lean ese post. Hablamos de planificar, anotar y cumplir, digamos que es una metodología para poder lograr los propósitos que uno se llega a diciembre y dice, ah, sí, voy a ir al gimnasio, voy a bajar de peso, voy a hacer muchas cosas, voy a viajar y lo dejan en palabras. Entonces esta es una metodología para que se empiecen a cumplir las cosas. También hablamos de prueba y error. Entonces prueba y error es otra metodología, también hablando un poco de lo que me pasa a mí, donde vamos probando nuevas metodologías, donde vamos mirando qué pasa con los errores y aprender de esos mismos errores. Hablé del Windows 10 y el Bayo, como les había comentado, y voy a hablar de una migración que tengo a Android. Eso, pues digamos que queda entre enero y febrero.
Entonces, esta migración a Android, ¿qué pasa? Pues ni siquiera creo que merece un post, sino simplemente es que, como les comentaba, yo tenía un Lumia viene con Windows Phone. Ustedes saben que desde Noticias Tecnológicas el Windows Phone está muy mal. Entonces yo como programador y como desarrollador, pensando en un futuro, en este proyecto Kentana, me tocó pasarme a Android. Digamos que yo no había tenido experiencia con Android. Un terminal es un Xperia. Vamos a ver cómo nos va desde el punto de vista de adaptación y desarrollo. Yo nunca he desarrollado nada ni en Android, ni en iOS, ni siquiera en el mismo Windows Phone, sino que yo soy más cercano a las tecnologías de Microsoft por .NET, por toda la parte visual que he trabajado. Entonces, vamos a ver, vamos a incursionar en Android, a ver cómo nos va. Sin embargo, el tema de Windows Phone no lo abandono 100%, pero les ha ido muy mal. La estrategia que han tomado está mal realizada. Los terminales 950 y 950 XL que venían con Windows 10 no están al día, tienen algunos problemas. Entonces toca esperar, a ver de pronto con un terminal que rompa con todo. Este rompimiento que tuvieron con Nokia fue terrible. Digamos que ya incluso lo que les había dejado la parte Nokia del desarrollo de dispositivos tampoco lo han tomado. Incluso Nokia va a hacer algunas implementaciones en Android. Se supone que en este 2016, a finales de 2016, Nokia lo puede hacer por medio, tenían un contrato con Microsoft. Entonces vamos a esperar a finales de año un dispositivo Nokia. Parece que ellos mismos no lo están realizando, lo están tercerizando. También quisiera hablar de la parte de la tercerización, cómo uno podía plantearse un emprendimiento desde tomar servicios de tercerización. Entonces yo puedo hacer un outsourcing de desarrollo de software. Entonces me busco una empresa que desarrolle un programa en específico, que tuviera una tecnología que yo conociera, y yo hago un proyecto. Eso sería una tercerización. Sería una forma de emprender también. Es una idea para emprender de las que habíamos hablado antes. Entonces pues nada, les deseo un feliz mes. Ahora no es un feliz día, sino un feliz mes. Los invito a que se suscriban al blog. Ahí en la página inicial hay en la parte de abajo a la derecha puedes encontrar cómo suscribirte. También cuando leas cualquier blog o me he hecho cualquier post o en este mismo podcast, puedes encontrar ahí cómo contactarme y cómo suscribirte al blog. Puedes recibir semanalmente las actualizaciones de cada uno de los proyectos que estoy manejando, de los posts, de las cosas que manejo en ortizvidas.com. Y cualquier cosa que quieras comentarme, que puedas pensar que yo te puedo ayudar, puedes contactarme en ortizvidas.com/contacto. Gracias y hasta entonces.